Buenos días a todos y bienvenidos a un nuevo programa del Foro Liderazgo junto a un profesional muy destacado en la educación, Carlos Alberto Figueroa, director de Educación Continua, el DUOC. Vino a conversar con nosotros al mostrador, uno de los temas más interesantes de la discusión del año pasado y lo que va a ser este año tiene que ver también con el tema de la meritocracia. Carlos, bienvenido a un nuevo programa y vamos a conversar sobre en qué está el DUOC y de qué se trata este tema de la educación continua. Muchas gracias por la invitación, Max. Vamos a lo mismo, en el fondo. Tú ya llevas varios años en el DUOC, por lo tanto has visto de alguna manera lo que ha sido esta profesionalización del tema de los institutos y de alguna manera la fortaleza que tienen también después la formación de ejecutivos para las empresas. Pero aparece este concepto de educación continua. ¿De qué se trata? Bueno, básicamente por los cambios que van a haber en el mercado laboral con toda la incorporación de la tecnología. Nosotros estamos viendo que las carreras laborales cada vez se cortan más y cada vez va a ser más necesario que la gente vuelva a estudiar y vuelva a refrescar ciertos conocimientos o vuelva a estudiar cosas que anteriormente no existían. ¿Ya? Y para eso se necesita de alguna manera tener un mecanismo formal, bien estructurado, que permite ir reconociendo su aprendizaje a lo largo de la vida. Hoy día lamentablemente las personas que van a la universidad salen a los 25, 26 años y después tienen 40, 50 años de vida profesional. Lo que queremos nosotros es que todo lo que fueron aprendiendo y todos los cursos que fueron tomando en la medida que fue avanzando su trayectoria profesional se vayan sumando unos con otros y uno vaya dejando una especie de una estela que permita que el aprendizaje a lo largo de la vida vaya sumándose y las personas puedan de alguna manera ir reciclándose laboralmente y tomando las mejores decisiones que ellos quieran. Y en eso mismo, ¿qué tiene que ver hoy día toda esta transformación digital? En el fondo que ha pasado en los últimos años, que hace 10 años atrás a nadie le interesaba, pero hoy día de alguna manera cambió completamente y los trabajos que antes de alguna manera nadie pensó que iban a ser relevantes hoy día son estratégicamente funcionales a cada empresa. ¿Qué tiene que ver la educación continua en ese concepto? Mira, hay un estudio de la Universidad de Oxford que dice que el 47% de los trabajos que actualmente se están ofertando van a dejar de existir de aquí a los próximos 20 años. Eso significa que los puestos de cajero, de los mismos choferes de buses, los bomberos, las bombas de encina, todos ellos deberían tender a desaparecer. Por lo tanto, eso va a generar un cambio gigantesco en el mercado laboral. Y de alguna manera nosotros ya lo estamos viviendo. Nosotros tenemos, por ejemplo, un curso de Community Manager, que es un curso que las empresas están demandando mucho, es un curso bien pequeñito, y la gente que toma el curso con nosotros finalmente encuentra un trabajo en un tiempo muy prudente, a muy corto plazo. Y lo que ocurre es que finalmente toda esta transformación del mercado laboral va a hacer que sea cada vez más necesario que las personas vayan volviendo a estudiar y volviendo a refrescar ciertos conocimientos. Y ahí volvemos a la pregunta inicial de el por qué educación continua. Claro. Porque nosotros creemos que la vida laboral va a ser una continua educación y que uno continuamente va a tener que requerir educarse en ciertas temáticas dado la velocidad que van ocurriendo los cambios tecnológicos en el mundo. Y en eso mismo, particularmente el DUOC ha sido uno de los mayores representantes del mundo, en este caso de los institutos, sobre lo que es de alguna manera, por decirlo de alguna manera, el mundo, la industria de la educación en las universidades. ¿Tú sientes que hoy día hay una mejor mirada hacia puntualmente la formación de los ejecutivos, en este caso a través de los institutos? ¿O todavía tú sientes que le falta mucho a Chile? A ver, yo creo que en los últimos años los empresarios se han ido dando cuenta y las empresas se han ido dando cuenta que no basta con mandar a cursos de Excel o a cursos de inglés, sino que tenemos que ver cómo mejoramos la productividad. La productividad en los últimos 3-4 años en el país se ha quedado estancada. Hay comisiones de productividad de la SOFOFA, de la CPC, del mismo gobierno. Sin embargo, creo que todas ellas tienen que trabajar más de la mano con las empresas a ver cómo mejoramos la productividad. Y la respuesta del DUOC a eso es cómo mejoramos la productividad desde la capacitación. Nosotros creemos que si somos capaces de capacitar en todas estas nuevas tecnologías, nuevas temáticas, desde el mundo técnico, realmente vamos a generar una diferenciación en la productividad. Las universidades tienen el nicho muy bien cubierto, los ejecutivos de este país son todos muy bien educados y están continuamente educándose. Sin embargo, todo el nicho de operarios, el nicho básicamente de los supervisores, toda la gente que finalmente está en la línea de producción, las empresas se han dado cuenta que es necesario capacitarlo a ellos porque es la única manera de poder mejorar la productividad de la empresa y por lo tanto la productividad del país. En este caso, te pregunto, Carlos, uno de los grandes dilemas en este país tiene que ver con el centralismo y cómo de alguna manera en el fondo
se ha postergado esta integración de las regiones. ¿Tú sientes que con la educación continua se puede llegar a eso? O sea, hay un proceso de e-learning también donde tú puedas integrar regiones. ¿Cómo está funcionando hoy día? Nosotros tenemos casos bien dramáticos de gente que se va. Nosotros tenemos, por ejemplo, diplomados de gestión ambiental que se hacen día por medio, y tenemos gente de Rancagua o de Curicó que viene día por medio a Santiago a estudiar. Nosotros estamos empezando a analizar el tema online. Tenemos un acuerdo con ICLAS, hoy día tenemos 6 diplomados donde han pasado más de 1.000 personas, 1.200 personas por nosotros, y estamos como DUOC trabajando y como educación continua viendo cómo el mercado online y cómo la manera y la metodología de transmitir los contenidos de una manera distinta se hace cada vez más relevante. Si uno ve los indicadores de cuánto es lo que se capacita y cuánto son las ofertas de educación continua, básicamente Santiago concentra el 80% de las capacitaciones. Y lo que estamos buscando nosotros, de manera incipiente pero cada vez más creciente, es incorporando nuevas tecnologías para transmitir el conocimiento. Pero es una noticia en desarrollo. Sí. Nosotros, tal como el mercado laboral está cambiando y incorporando tecnología, nosotros estamos haciendo lo mismo desde el DUOC, y ya llevamos un par de años, hemos viajado por el mundo, hemos visto las mejores prácticas internacionales, y esperamos ya en el corto plazo poder salir con una oferta mucho más grande de la que tenemos hoy día en temas online. Y desde el punto de vista del país, tú que has estado cerca un poco de estas transformaciones que se han generado en los últimos años a raíz de lo que ha sido el tema de la educación, más allá de la gratuidad, etcétera, pero en relación al DUOC, se ve que hay una tremenda generación de jóvenes que tienen muchas ganas de salir adelante y que, independiente en el fondo de las distintas batallas que se hayan hecho sobre la educación, finalmente esta gente se ha podido formar. ¿Cómo ves tú en mediano plazo, largo plazo, de alguna manera la generación de jóvenes que van a terminar siendo ejecutivos? ¿Tú sientes que se están preparando? ¿Tú crees que tienen un mayor valor en relación a la competencia, a lo que son los ejecutivos de otros países que están llegando a Chile? Mira, nosotros en el DUOC de alguna manera no entramos tanto a la capacitación de ejecutivos de primera línea. Vamos mucho más a lo que son operarios, técnicos, temas de oficio, y ahí sentimos de que hay una profesionalización importante. O sea, el crecimiento que ha tenido de alguna manera el Instituto Profesional en la matrícula ha posicionado el rol del técnico en el país. Los discursos también del gobierno, el hecho de que hoy día se nos está incorporando en ciertas cosas que antes no se nos incorporaba como institución de educación, hacen también de que el resto, que se valorice la pega del técnico. Y el valorizar la pega del técnico, y al tener mejores rentas muchas veces, hace que mucha gente quiera formalizar sus estudios. Hay mucha gente que ha ido aprendiendo estos oficios, que no tiene un cartón, que no tiene algo que acredite que esa persona tiene las competencias. Por lo tanto, lo que nosotros hacemos desde educación continua es pescar a mucha de esa gente que muchas veces tienen las competencias, que tienen los conocimientos, y los pasamos por un proceso de educación más formal, muchas veces teórico-práctico, que hace que ellos adquieran el diploma de lo que están estudiando. Entonces, hay hoy día una percepción mucho mayor, tanto de nivel particular como las empresas, que si se especializan en cosas técnicas, les va a ir mucho mejor. Un ejemplo de esto, por ejemplo, es un diplomado de pintura automotriz. En general, todo el tema de pintura y desarrolladura en la industria mecánica automotriz está súper en boga. Nosotros tenemos en la sede de Puente Alto un taller de pintura automotriz de primer nivel, y abrimos de oferta abierta, abrimos un diplomado de pintura automotriz. Y se nos está llenando el diplomado de pintura automotriz. ¿Por qué? Porque ese mecánico, que hay muchos y cada vez más, ¿no es cierto?, si se especializa en el diplomado en pintura automotriz, va a encontrar trabajo en un mucho menor tiempo y con una renta mucho mayor, porque tiene un nivel de especialización. Y ahí es donde nosotros de educación continua estamos aportando también a ciertas especializaciones que permitan que el país también vaya avanzando, porque cuando tenemos un tipo que sabe de un tema mucho mejor, va a ser capaz de entrar en esa área y profundizar y aportarle al país mucho más que si solamente tiene conocimientos más superficiales sobre la materia. Carlos, te doy las gracias por haber venido a conversar. Además, un tema muy interesante. Yo creo que uno de los grandes desafíos más que tiene Chile tiene que ver con esto, con el tema de los institutos. Así que éxito con el tema de la educación continua. Veamos más adelante cómo sigue y lo volvemos a conversar, y sobre todo el tema de las regiones, la integración de las regiones, que es una de las grandes deudas que todavía tenemos acá en Chile. Así que, Carlos, bienvenido. La próxima vez, cuando quieras, venir a conversar aquí a este espacio del Foro Liderazgo. Muchas gracias. Les quiero dar las gracias a ustedes que nos han seguido en directo, y también a la Universidad Autónoma, que en cada programa en el fondo nos acompaña hablando sobre los temas que son relevantes para el país. Nos volveremos a ver la próxima semana en un nuevo programa del Foro Liderazgo. Muchas gracias y que tengan una buena semana. Gracias, Carlos.